Greta pulsó cansada el botón de Eeyore del monitor de su ordenador. Eran las 5 de la tarde. Normalmente, ya estaría de camino a casa, pero hoy era un día especial. Una reunión con Marta, su mejor amiga, a la que no veía desde hacía 6 meses. Habían cambiado tantas cosas en esos meses y, sin embargo, nada. La misma oficina, el mismo marido, la misma vida. ¿Te vas?, le preguntó Carol, su compañera, asomándose por detrás del tabique. Sí, hoy tengo una reunión. Greta empezó a guardar sus cosas en la bolsa. Salió de la oficina y respiró profundamente el aire otoñal. Octubre de este año era cálido, como si la naturaleza intentara compensar el frío verano. Greta caminó por las calles familiares hasta el bar de Joe, donde Marta y ella se habían visto a menudo antes. Era un local pequeño y acogedor que servía el mejor café del barrio y siempre era un lugar estupendo para escapar del ajetreo de la gran ciudad. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Patrick. Hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con inversores. No esperes la cena. Greta suspiró. Estos mensajes se habían convertido en algo habitual últimamente. Patrick siempre había sido ambicioso, pero en los últimos meses su trabajo parecía consumirle por completo. Tecleó un escueto, «Vale, ten cuidado», y colgó el teléfono. El timbre que había sobre la puerta del bar tintineó melodiosamente cuando entró. Marta aún no estaba allí, como era su costumbre. Greta decidió pedir un café y esperar en su mesa favorita, junto a la ventana. Pero algo la hizo detenerse a medio camino de la barra. Una risa, la risa familiar que había oído todas las mañanas durante los últimos 15 años, la risa de Patrick. Estaba sentado en la esquina más alejada del bar, medio oculto tras el alto respaldo del sofá. Y no estaba solo. Una joven pelirroja estaba sentada en su regazo, le susurraba algo al oído y él le acariciaba la mano con el mismo gesto con el que una vez había acariciado la mano de Greta. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Greta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y un sabor amargo en la garganta. Observó, incapaz de apartar la mirada, cómo la mujer se inclinaba más hacia Patrick, cómo él le besaba el cuello, cómo su mano se deslizaba por su muslo. Reunión importante con inversores. Su mano alcanzó el teléfono. Greta ni siquiera se dio cuenta de lo que hacía cuando abrió la cámara y sacó unas cuantas fotos. Le temblaban las manos, pero las imágenes eran claras, demasiado claras. «Señora, ¿quiere pedir algo?». La voz del camarero la sacó de su aturdimiento. «No, no, gracias», susurró y se dirigió rápidamente hacia la salida. El aire frío le golpeó la cara, pero Greta ni siquiera lo notó. Caminó hacia adelante, sin buscar direcciones, hasta que se encontró en un pequeño parque a 2 manzanas del bar. Solo entonces le fallaron las piernas y se hundió pesadamente en un banco. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Marta. «Lo siento, voy a llegar 20 minutos tarde. ¿Ya has llegado?». Greta se quedó mirando la pantalla, incapaz de ordenar sus pensamientos para responder. ¿Cómo responder a una amiga cuando tu mundo acaba de derrumbarse? ¿Cómo decir que 15 años de matrimonio fueron una mentira? Abrió la galería y miró las fotos que acababa de hacer. Patrick parecía feliz, tan feliz como no le había visto en mucho tiempo. Y la mujer, joven, hermosa, segura de sí misma, todo lo que Greta ya no era, o lo había sido alguna vez. Los recuerdos la inundaron. Su primera cita, cuando Patrick era solo un joven y ambicioso abogado y ella una secretaria en una oficina vecina. Su boda, modesta, pero feliz. El primer piso que compraron juntos. Todos esos momentos que parecían tan reales, tan importantes. «Envejecemos juntos», había dicho él el mes pasado en su aniversario. Y ahora ella sabía la verdad. Estaba envejeciendo con otra persona, alguien más joven, alguien más atractiva. Greta sacó un espejo del bolso. 55 años habían dejado sus huellas, arrugas alrededor de los ojos,
canas en el pelo que antes era castaño. Siempre había creído que eran signos de una vida en común. Ahora le parecían signos de derrota. El teléfono volvió a vibrar. Patrick, la reunión se está retrasando. Llegaré tarde. Greta se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo nuevo crecía en su interior. Ni dolor ni desesperación. Ira. Ira fría y clara. Escribió un mensaje a Marta. Lo siento, no me encuentro bien. ¿Podemos quedar otro día? Luego abrió el navegador y empezó a buscar. Abogados de divorcios, detectives privados, asesores financieros, todo lo que nunca pensó que necesitaría. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, pintando el cielo de rojo sangre. Greta seguía sentada en el banco, pero ahora no le temblaban las manos. Estaba tomando notas en su teléfono, haciendo listas, planificando. 15 años. 15 años de mentiras terminaron hoy en un pequeño bar llamado Joe's. Pero no era el final. Era el principio. Greta se levantó del banco y cuadró los hombros. En casa esperaba una casa vacía y un marido que llegaba tarde de una reunión importante. Pero ahora todo era diferente. Ahora sabía la verdad, y la verdad era el arma que iba a utilizar. Caminó lentamente hacia su casa, pensando en cada paso. Mañana actuaría. Mañana empezaría a destruir la vida del hombre que había destruido la suya. Pero hoy se limitaría a ser una buena esposa esperando a que su marido volviera del trabajo, porque la mejor venganza se sirve fría. Y Greta pensaba servirla fría. Greta estaba sentada en el oscuro salón, mirando el reloj. Las 9 de la noche, las 10, las 11. Cada minuto resonaba en su cabeza como un martillazo. En la mesita, frente a ella, estaba su teléfono con las fotos abiertas. Las miró una y otra vez hasta que cada detalle quedó grabado en su memoria. La mano de Patrick sobre el muslo de la pelirroja, la sonrisa de él, que hacía meses que no veía, la intimidad de su pose. La llave giró en la cerradura casi en silencio. Años de práctica. Patrick siempre procuraba no hacer ruido cuando llegaba tarde a casa. ¡Qué hombre tan cariñoso! ¿Greta? Sonaba cansado. ¿Sigues despierta? Ella no contestó. En la oscuridad del salón podía oír cómo se quitaba el abrigo y lo colgaba en el gancho junto a la puerta, todo como siempre, cada movimiento perfeccionado por años de rutina. ¿Cariño? Encendió la luz y se quedó helado al verla en el sofá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sentada a oscuras? Greta levantó lentamente la cabeza. 15 años juntos y aún podía mentirle a la cara tan fácilmente. ¿Qué tal la reunión?, preguntó ella, intentando controlar la voz. Oh, se aflojó la corbata. Agotadora. Estos inversores, ya sabes cómo les gusta alargar las cosas hasta el último minuto. Greta se levantó con el teléfono en la mano. ¿Y dónde era esa reunión? Patrick miró el reloj. En el despacho, claro. ¿En qué otro sitio? ¿Dónde si no?, repitió Greta y se acercó. Tal vez en el bar de Joe. Vio cómo le cambiaba la cara. Fue sutil, pero ella conocía cada rasgo, cada músculo de su cara. Una sorpresa momentánea, rápidamente oculta tras una máscara de fatiga. ¿De qué estás hablando?, intentó esquivarla, dirigiéndose a la cocina. No te atrevas, su voz se volvió gélida. No te atrevas a fingir que no entiendes. Ella le tendió el teléfono. En la pantalla había una fotografía de él y la mujer, el momento congelado de su traición. Patrick miró la foto durante largo rato. Su rostro no expresaba ninguna emoción, como si estuviera mirando un documento de trabajo cualquiera. ¿Qué se supone que significa esto?, preguntó finalmente. ¿Qué se supone que significa? Greta sintió que la ira aumentaba en su interior. Estás sentado en un bar con una chica en tu regazo, y me preguntas qué significa. No le des más importancia, suspiró y se dirigió a la cocina. Son cosas del trabajo. Greta lo siguió, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Un momento de trabajo? Le estabas besando el cuello.
Estaba sentada en tu regazo. Patrick cogió un vaso de su taquilla y se sirvió un poco de agua. Sus movimientos eran tranquilos, medidos, como si estuvieran hablando del tiempo. ¿Estás celosa a tu edad? Sonrió, y fue como una bofetada. Eso es ridículo, Greta. ¿Ridículo? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Mentirme, engañarme, es ridículo. Escucha, dejó el vaso y la miró a los ojos. No nos pongamos dramáticos. Solo fue un encuentro amistoso con un colega. Lo has entendido todo mal. ¿Un encuentro amistoso? Greta abrió las otras fotos. Toma, echa un vistazo. ¿Esto también es solo amistad? ¿Y esta? ¿Y esta otra? Cada foto era como un nuevo golpe. Patrick siguió mirándolas con la misma sonrisa tranquila. ¿Sabes qué? Suspiró. Estoy demasiado cansado para tener esta conversación. Hablaremos mañana cuando te hayas calmado. Intentó pasar junto a ella, pero Greta le agarró del brazo. No, hablaremos ahora. ¿Quién es? No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Greta se rió, una risa que sonó histérica incluso a sus propios oídos. 15 años, Patrick. 15 años de nuestras vidas. Así es, le soltó la mano. 15 años. Mucho tiempo, ¿verdad? ¿Quizá demasiado? Estas palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Greta dio un paso atrás, mirando al hombre que creía conocer de toda la vida, pero delante de ella había un desconocido. ¿Qué quería decir con eso? Nada, se encogió de hombros. Solo que quizá los dos necesitemos un poco de espacio. ¿Tiempo para pensar? Te has vuelto, ya sabes, un poco obsesivo últimamente. ¿Obsesivo? La palabra se me atascó en la garganta. Me he vuelto obsesiva porque quiero saber dónde está mi marido y por qué me miente. ¿Lo ves? Negó con la cabeza. A esto me refiero. Todas estas preguntas, sospechas. Es agotador, Greta. Ella lo miró, sin dar crédito a lo que oía. La estaba haciendo parecer culpable, como una histérica que lo había malinterpretado todo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó en voz baja. ¿Desde cuándo? No te hagas la tonta, golpeó la mesa con la mano. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Cuánto tiempo lleva esta chica calentándote las rodillas en los bares? No voy a discutir esto, se dirigió al dormitorio. Está claro que estás en otro estado. Greta lo siguió, sintiendo a cada paso que le dolía todo el cuerpo. ¿A dónde vas? Aún no hemos terminado. Me voy a la cama. Comenzó a desabrocharse la camisa. Y te aconsejo que hagas lo mismo. Mañana lo verás todo con más sensatez. Razonablemente, le agarró del hombro y le dio la vuelta. ¿Quieres que sea razonable cuando descubra que mi marido es un traidor mentiroso? Patrick la agarró de la muñeca. Su agarre era fuerte, casi doloroso. Ya basta, dijo apretando los dientes. He dicho basta de histeria. Te comportas como una loca. Suéltame, siseó Greta. Él le soltó la mano y se dio la vuelta. Duérmete, Greta. Solo duérmete. Ella se quedó de pie en medio del dormitorio mirándolo prepararse tranquilamente para acostarse, como si no hubiera pasado nada, como si él no hubiera arruinado toda su vida. No puedo creerlo, susurró. No puedo creer que seas así. ¿Qué? Él se volvió hacia ella. ¿Cómo soy, Greta? Vamos, dilo. Di todo lo que piensas. Suelta todo tu resentimiento. Y entonces quizá te calmes por fin y empieces a pensar racionalmente. Greta lo miró, sintiendo que algo dentro de ella finalmente se rompía. Este no era el hombre con el que se había casado. El viejo Patrick nunca le había hablado con ese tono de voz, nunca la había mirado con una superioridad tan fría. ¿Sabes qué? Se enderezó. Tienes razón, me iré a la cama, pero no aquí. Se dirigió al armario y empezó a sacar su ropa. ¿Qué haces? Por primera vez aquella noche, su voz sonó preocupada. Lo que debería haber hecho cuando te vi en aquel bar, respondió Greta, guardando sus cosas en el bolso. Ya me voy. No seas tonta.
Intentó cogerla de la mano. ¿Dónde vas a pasar la noche? No es asunto tuyo. Le apartó la mano. ¿Qué has dicho? ¿Que los dos necesitamos espacio? Toma, te lo doy. Greta. No. Cerró la bolsa y lo miró a los ojos. No lo hagas. Simplemente no. Salió del dormitorio, caminó por el salón, donde había estado esperando a que él llegara de trabajar unas horas antes. Se detuvo en la puerta y volvió a mirar las fotos de ellos juntos en las paredes. 15 años de vida, 15 años de mentiras. Greta, no hagas ninguna estupidez. La voz de Patrick llegó desde el dormitorio. Hablemos mañana. Ella no contestó. Simplemente abrió la puerta y salió a la noche, dejando atrás todo lo que creía haber conocido. Hacía frío fuera. Greta avanzaba sin saber a dónde iba. Sus palabras no dejaban de rondar por su cabeza. Te has equivocado. No hagas de esto una tragedia. Te has vuelto obsesiva. Cada palabra era como un nuevo golpe. Cada frase le abría los ojos sobre quién era realmente el hombre con el que había vivido tantos años. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Patrick. No seas niña. Ven a casa. Greta borró el mensaje sin responder. Luego abrió sus contactos y encontró el número de Marta. Era tarde, pero sabía que su amiga lo entendería. ¿Puedo pasar la noche en tu casa? Marcó. La respuesta fue casi instantánea. Por supuesto. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando llegue. Greta paró el taxi y le dio la dirección de Marta. Mientras el coche atravesaba la ciudad de noche, ella miraba por la ventanilla las luces que pasaban. En algún lugar, en una de aquellas casas, estaba aquella mujer pelirroja, la que le había arruinado la vida. ¿Sabía ella de la existencia de Greta? ¿Se reía con Patrick de la vieja esposa? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Llama Patrick. Greta rechazó la llamada y apagó el teléfono. Basta ya. Basta de mentiras, basta de humillaciones, basta de intentar comprender a alguien a quien no merece la pena comprender. Mañana será un nuevo día, y lo afrontará como una persona diferente, una persona que ya no se dejará engañar. El apartamento de Martha era exactamente como Greta lo recordaba. Acogedor, con muchas fotos en las paredes y el olor a canela siempre en el aire. Pero esta mañana todo parecía diferente. Tal vez porque estaba mirando el mundo a través de los ojos de una mujer que había perdido todo lo que creía fiable y correcto. Deberías comer algo. Marta le puso delante un plato de huevos revueltos. Y beber un poco de café. Y luego pensaremos qué hacer a continuación. Greta miró la comida sin apetito. Había estado despierta toda la noche, repitiendo mentalmente la conversación de ayer con Patrick. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de él cobraban un nuevo significado a la luz de su traición. ¿Ha llamado?, preguntó Marta sentándose frente a ella con su propia taza de café. Greta sacó el teléfono. 20 llamadas perdidas, 30 mensajes, todos de Patrick. ¿Dónde estás? No seas estúpido, ven a casa. Podemos hablar de esto. Greta, esto es ridículo. Si no has vuelto esta noche, llamaré a la policía. El último mensaje la hizo sonreír amargamente. Amenazando con llamar a la policía, le dijo a Marta, como si yo fuera una delincuente y no su legítima esposa. Marta descolgó el teléfono y miró el mensaje. Su rostro se ensombrecía con cada línea que leía. ¿Sabes qué? Creo que necesitas ayuda profesional. ¿Qué quieres decir? Greta apartó su plato de huevos revueltos sin tocar. Conozco a un detective. Marta colgó el teléfono y miró a su amiga a los ojos. Michael Donovan. Está especializado en casos como este. ¿Un detective? Greta negó con la cabeza. No estoy segura. Estoy segura, interrumpió Marta. Escucha, Greta. Me enseñaste las fotografías. Me hablaste de su comportamiento. No parece una aventura o un error. Parece algo sistemático. Greta sintió un nudo en la garganta. Sistemático. Sí, esa era la palabra que mejor describía la situación.
Patrick había estado demasiado tranquilo, demasiado confiado ayer, como si estuviera acostumbrado a este tipo de conversaciones. ¿Crees que había otros?, preguntó en voz baja. Marta suspiró. No lo sé, querida, pero eso es lo que puede averiguar el detective. Y no solo eso. ¿Qué quieres decir? ¿Se ha interesado alguna vez por sus finanzas? Marta fue a su escritorio y sacó su tarjeta de visita. Cuentas, inversiones, bienes inmuebles. Greta negó con la cabeza. Siempre había confiado en Patrick en estos asuntos. Él era un abogado de éxito, ella una simple oficinista. Parecía lógico que él fuera mejor con el dinero. Por eso necesitas a Michael. Marta le entregó una tarjeta. No se limita a seguir a maridos infieles. Lo desentierra todo. Fraudes financieros, cuentas ocultas, tratos secretos. Greta cogió la tarjeta. Un simple rectángulo blanco con letras negras. Michael Donovan. Detective privado. Confidencialidad garantizada. No sé. Pasó el dedo por la superficie lisa de la tarjeta. Parece tan sucia. ¿Sucio?, resopló Marta. ¿No es sucio lo que hace tu marido? El modo en que te trató anoche, ¿está bien? Greta recordó su fría sonrisa, su tono arrogante cuando la llamó histérica. Recordó cómo había abrazado a aquella pelirroja, cómo le había besado el cuello. Tienes razón, dijo, aferrando la tarjeta. Tienes toda la razón. Marta se acercó y abrazó los hombros de su amiga. Sé que es duro, pero tienes que protegerte, y el primer paso es descubrir la verdad, toda la verdad. Greta asintió y sacó el teléfono. Marcó el número que aparecía en la tarjeta, intentando no pensar en lo contrario que era todo aquello de su vida normal. 3 timbres y una tranquila voz masculina contestó. Aquí Michael Donovan. ¿Señor Donovan? Me llamo Greta, tartamudeó. Incluso ahora le costaba decir su nombre, sabiendo que la relacionaba con Patrick. Martha Johnson me dio su número. Yo necesito su ayuda. Sí, señora. Greta, dijo, respirando hondo. Necesito saber la verdad sobre mi marido. La oficina de Michael Donovan olía a café y cuero viejo. Era más joven de lo que Greta esperaba, tal vez de unos 40 años. Sus sienes canosas le daban un aspecto macizo y su mirada penetrante te hacía sentir como si estuvieras bajo un microscopio. Entonces, miró las fotos en la pantalla de su teléfono. ¿Fue ayer? Sí. Greta se sentó en un viejo sillón de cuero, intentando no ponerse nerviosa. En el bar de Joe. Dijo que iba a estar en una reunión y estaba allí, asintió Donovan. Con una mujer joven. Una pelirroja. ¿Sabes quién era? No. Greta negó con la cabeza. No la había visto nunca. El detective hizo algunas anotaciones en su cuaderno. Su marido es abogado, ¿verdad? Sí, socio de Daniels y Asociados. Lleva allí 20 años. Un bufete de éxito. Donovan enarcó una ceja. Especializado en derecho de sociedades, si no me equivoco. Sí. Greta se puso tensa. ¿Acaso importa? Todo importa, señora. Greta dejó el cuaderno. Verá, los hombres como su Patrick rara vez se limitan a un solo tipo de mentira. Si un hombre engaña en su vida privada, es muy probable que también sea deshonesto en otros ámbitos. Greta sintió que se enfriaba por dentro. Nunca había pensado en el trabajo de Patrick, sus casos, sus clientes. ¿Crees que...? No creo nada, la interrumpió Donovan. Estoy reuniendo datos, y los hechos me dicen que tenemos que indagar más, mucho más. Abrió el portátil y empezó a teclear. En primer lugar, tenemos que establecer una vigilancia sobre tu marido y sobre esta mujer pelirroja, una vez que averigüemos quién es. Luego tenemos que comprobar sus finanzas, todas las cuentas, transacciones, bienes inmuebles. Pero, ¿cómo? Greta sintió que el pánico subía a su pecho. No tengo acceso a sus cuentas. Donovan sonrió. Eres su esposa legal. Eso nos da mucho poder. Además, hizo una pausa. Tengo mis métodos.
Sacó una carpeta del cajón de su escritorio y se la entregó. Es un contrato estándar. Léelo con atención. Contiene mis condiciones, precios y garantías de confidencialidad. Greta cogió la carpeta con manos temblorosas. Todo parecía tan irreal. Hacía 2 días, solo era la esposa de un abogado de éxito, una mujer que creía en su matrimonio, y ahora estaba sentada en el despacho de un detective privado, preparándose para espiar a su propio marido. «Tengo que advertirte», dijo Donovan, mirándola directamente a los ojos. «Lo que podríamos encontrar podría ser peor de lo que esperas. ¿Estás preparada para ello?» Greta recordó la mirada fría de Patrick, la sonrisa arrogante que le había dedicado cuando la había llamado histérica. Recordó cómo había abrazado a aquella mujer, cómo se había reído con ella. «Sí», dijo con firmeza, «estoy dispuesta a todo». Donovan asintió. «Bien, pues manos a la obra. Lo primero que necesitamos es...» De pronto le interrumpió el sonido del teléfono. Greta miró la pantalla. Era Patrick otra vez. «No contestes», dijo el detective. «A partir de ahora, cada contacto que tengas con él tiene que ser deliberado. No queremos que sospeche nada». Greta rechazó la llamada y apagó el sonido. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Vete a casa», respondió Donovan. «Compórtate como lo harías normalmente. Dile que necesitabas tiempo para pensarlo, que te equivocaste. Te creerá. Los hombres así siempre creen que pueden controlarlo todo. Y tú, y yo me pondré a trabajar». Volvió a coger su cuaderno. «Esta noche tendré los primeros resultados de la vigilancia. Nos reuniremos aquí mañana por la mañana y te contaré lo que he averiguado». Greta asintió y se levantó. Se detuvo ante la puerta. «¿Señor Donovan?» «Sí, señor. Muchas gracias por no juzgarme». Él la miró con comprensión. «He visto muchas historias como esta, Greta. Y créeme, no eres quien para juzgar». Salió del despacho y respiró profundamente aire fresco. Le esperaba un día duro, volver a casa, hablar con Patrick, fingir que todo era normal. Pero ahora tenía un plan. Y, lo que es más importante, tenía esperanza. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Patrick. «Estoy preocupado. Por favor, hablemos». Greta miró el mensaje y sonrió por primera vez en 2 días. Deja que se preocupe, que piense que aún tiene el control. Pronto descubriría lo equivocado que estaba. Se subió a un taxi y le dio la dirección de su casa. Era hora de volver y empezar su propio juego, un juego en el que ya no sería una víctima. De camino a casa, Greta pensó cada palabra que le diría a Patrick. Cada gesto, cada mirada tenía que estar perfectamente calculada. Recordó lo que había dicho Donovan sobre que los hombres así creían tener el control, pues que se lo creyera, que pensara que su mujercita acababa de coger una rabieta y ahora volvía, avergonzada y arrepentida. La lluvia golpeaba las ventanas del café donde Greta esperaba al detective Donovan. Habían pasado 3 días desde que había vuelto a casa, 3 días de fingida normalidad durante los cuales preparó el desayuno, limpió la casa e intentó no estremecerse cada vez que Patrick la tocaba. «Siento llegar tarde», dijo Donovan, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. «Tuvimos que esperar a que el sujeto saliera del apartamento». Se sentó frente a mí y puso una gruesa carpeta sobre la mesa. Su rostro era serio, incluso sombrío. «¿Tiene malas noticias?», preguntó Greta, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Depende de lo que consideres malas noticias», abrió la carpeta. «Para empezar, hemos identificado a la mujer pelirroja». Sacó una fotografía y la puso delante de Greta. Era la misma mujer del bar, pero ahora con traje de negocios y un peinado elegante. «Fiona Blackwood», dijo Donovan. 28 años. Trabaja en el bufete de su marido desde hace 14 meses. Greta cogió la fotografía con manos temblorosas. Ahora, a la luz del día, podía ver mejor a la mujer que le había arruinado la vida. Joven, guapa, segura de sí misma. «¿14 meses?», volvió a preguntar. «Sí»,
Donovan sacó unos cuantos documentos más. Y esto no es solo un romance de oficina, Greta. Esto es mucho más serio. Puso los papeles delante de ella. Extractos bancarios, contratos de alquiler, recibos. Su marido le alquila un apartamento en el centro de la ciudad. Un barrio de élite, muebles caros, todo lo mejor. El pago procede de una cuenta que abrió específicamente para este fin. Greta hojeó los documentos, sintiendo como si cada nueva hoja fuera un nuevo golpe. Pero eso no es todo, continuó el detective. Hemos comprobado sus registros telefónicos, sus correos electrónicos. Ellos están planeando su futuro juntos. Sacó impresiones de la correspondencia. Greta empezó a leer, y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Mi amor, pronto estaremos juntos para siempre. Solo un poco más de paciencia, mi amor. Voy a hacer que suceda. No puedo esperar a despertarme a tu lado cada mañana. Oh, Dios, susurró Greta guardando las cartas. ¿La quiere? Suspiró Donovan. Por lo que podemos ver, sí, pero hay algo más importante. Sacó otra serie de documentos. En los últimos 6 meses, su marido ha transferido importantes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. Vendió varias propiedades conjuntas y, sin que usted lo supiera, falsificó su firma. ¿Qué? Greta sintió que se le cortaba la respiración. Pero, ¿cómo es posible? Él es abogado, Greta. Sabe cómo torcer la ley, pero eso es lo que va a tenderle una trampa. Donovan se inclinó más cerca. Escúchame con atención. Lo que está haciendo no es solo adulterio, es un fraude financiero. Se dispone a dejarte sin nada. Greta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Fiona está embarazada, dijo el detective en voz baja. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Greta miró la fotografía de la joven y, de repente, todo encajó. Su mano tocándose el estómago de vez en cuando en las fotos de vigilancia, el corte holgado de sus vestidos, su negativa a beber vino en la cena de negocios. 3 meses, continuó Donovan. Planean casarse en cuanto él se divorcie de ti, pero primero quiere asegurar su futuro, a costa tuya. Greta recordó los intentos de Patrick y ella por tener un hijo, años de frustración, visitas a médicos, lágrimas en los ojos, y ahora, ¿qué hago?, preguntó, intentando que no le temblara la voz. Actuar con rapidez y decisión, respondió el detective. Conozco a un abogado especializado en derecho de familia. Podemos pedir el divorcio ahora mismo, con pruebas de su fraude financiero. Eso nos dará ventaja. Pero él es abogado. Por eso tenemos que ser los primeros en actuar. Donovan sacó su tarjeta de visita. Maurice Stein, el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Sabe cómo tratar a hombres como tu marido. Greta cogió la tarjeta y sintió que algo cambiaba en su interior. El dolor y la conmoción se estaban convirtiendo poco a poco en otra cosa, una rabia fría y calculadora. «Háblame más de ella», preguntó. «Sobre Fiona. Quiero saberlo todo». Donovan asintió y sacó otra carpeta. Viene de una familia sencilla. Se licenció en Derecho con matrícula de honor. Consiguió una plaza en el bufete de tu marido gracias a sus aptitudes. Al menos eso es lo que parecía al principio. Extendió los nuevos documentos delante de Greta. De hecho, fue contratada por insistencia personal de Patrick. La había visto en una conferencia y, digamos que había organizado su traslado a su empresa. «La casó», susurró Greta. «Lo tenía todo planeado, eso parece, pero hay algo más interesante». El detective le mostró unas fotografías. «¿Ves a este hombre? Es Michael Blackwood, su padre. Es un pequeño empresario dueño de una cadena de lavaderos de coches. ¿Qué hay de él? Bueno, hace 3 meses, la empresa de su marido empezó a representarle en un negocio muy lucrativo. La venta de terrenos para la construcción de un centro comercial, un trato valorado en varios millones. Greta sintió que las náuseas se acercaban a su garganta. «¿Estás diciendo
¿Que su marido está utilizando su posición oficial para beneficio personal? Sí. ¿Que mezcla intereses personales y profesionales? Por supuesto. ¿Que todo esto puede costarle no solo su matrimonio, sino también su carrera? Absolutamente. Donovan ha reunido los documentos. ¿Ahora entiendes por qué tenemos que actuar rápido? Él se está preparando para un gran juego, Greta. Y tú no eres más que un obstáculo en ese juego del que quiere deshacerse con pérdidas mínimas. Greta miró por la ventana la lluvia que seguía cayendo. Recordó cómo había conocido a Patrick, un joven y ambicioso abogado que le había prometido una vida de cuento de hadas. Cómo le creyó, cómo le apoyó todos estos años. Y así es como ha acabado todo. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. Ni siquiera me sorprende. En el fondo, siempre supe que era capaz de esto, solo que no quería creerlo. Donovan le puso la mano en el hombro. Lo más importante ahora es que te protejas. Te recomiendo. De repente, el teléfono de Greta vibró. Un mensaje de Patrick. Llegaré tarde esta noche. Tengo una reunión importante con un cliente. Mostró el mensaje al detective. Déjame adivinar, dijo mirando la pantalla. ¿Está de camino al apartamento de Fiona ahora mismo? Sí, respondió Greta sintiéndose extrañamente tranquila. Le he seguido la pista con una aplicación de rastreo de teléfonos. Ni siquiera sabe que la he instalado. Donovan sonrió. Aprendes rápido. Eso es bueno. Vas a necesitar todas las ventajas que puedas conseguir. Sacó el teléfono. Ahora llamo a Stein. Si estás preparada, podemos empezar el proceso hoy mismo. Greta miró la fotografía de Fiona que tenía delante, joven, guapa, embarazada, la que iba a convertirse en la nueva señora de Patrick Daniels. Pues que lo fuera. Pero antes, la antigua SRA. Daniels tendría la última palabra. Llámame, dijo con firmeza. Estoy más que lista. Mientras Donovan hablaba con el abogado, Greta miró la lluvia que caía por la ventana y pensó en todo lo que había aprendido. Sobre la traición, las mentiras, la alevosía del hombre con el que había vivido tantos años. Pero, sobre todo, pensó en su futuro, no en el que Patrick había planeado para ella, sino en el que ella crearía para sí misma. Ahora que sabía la verdad, no había vuelta atrás. Había una guerra por delante y ella tenía la intención de ganarla, no por venganza, aunque era una posibilidad, sino por justicia, por todos los años que había dedicado a un hombre que resultó ser un mentiroso y un fraude. Gracias por el mensaje, mi amor. Que tengas una buena reunión, le escribió a Patrick. Que crea que lo tiene todo bajo control, que crea en su impunidad. Pronto descubriría lo equivocado que estaba al subestimar a su guapo esposa. Greta estaba sentada frente al ordenador en el despacho de su casa, rodeada de papeles y carpetas. Patrick se había marchado a una reunión de negocios. Ahora sabía que eso significaba una cita con Fiona, y ella disponía de unas horas para poner en orden las finanzas familiares. Después de su reunión con el detective Donovan, empezó a darse cuenta de cosas que antes le parecían insignificantes. Abrió el navegador e inició sesión en la banca electrónica. Tenía las contraseñas de las cuentas conjuntas, lo único que Patrick no había cambiado. Al parecer, él pensaba que ella era demasiado ingenua para comprobar sus finanzas. Error de acceso. Póngase en contacto con el administrador. A Greta le dio un vuelco el corazón. Volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Con manos temblorosas, marcó el número del banco. «Hola», dijo, intentando parecer tranquila. «No puedo acceder a mi cuenta. Su nombre y número de cuenta, por favor». Greta dictó la información y esperó a que la operadora verificara los datos. «Lo siento, señora Daniels, pero esa cuenta se cerró hace 2 semanas». «¿Cerrada?», se le quebró la voz. «Pero, ¿cómo? Yo soy la cotitular de esta cuenta. Según nuestros registros, la cuenta se cerró de mutuo acuerdo. ¿Tenemos un documento firmado por usted?» Greta sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta.
un documento firmado por ella. Por supuesto, Patrick es abogado, no es gran cosa que falsifique una firma. Gracias, dijo, colgando el teléfono y abriendo la caja fuerte donde guardaba los documentos importantes. Las horas se convirtieron en un maratón loco de papeleo. Cada documento, cada declaración revelaba nuevos detalles de la traición de Patrick. El depósito que abrieron el año pasado, cerrado. La cartera de inversiones, transferido a otra cuenta. Su conjunto de bienes raíces. Greta cogió el teléfono y marcó a su agente inmobiliario. Jane, soy Greta Daniels. Me preguntaba acerca de nuestra casa del lago. Oh, S.R.A. Daniels, la voz de la agente inmobiliaria era demasiado alegre. Estaba a punto de llamarla. Enhorabuena por el éxito de la venta. El precio ha sido fantástico. ¿Venta? Greta sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿De qué está hablando? La pausa al otro lado de la línea fue larga e incómoda. ¿No se lo ha dicho el señor Daniels? El trato se cerró la semana pasada. Usted firmó los papeles. Otra vez con su firma, que nunca firmó. La casa del lago era su destino de vacaciones favorito, donde habían pasado tantos fines de semana felices. Por supuesto, consiguió exprimir. Solo comprobaba los detalles. Colgó el teléfono y abrió el portátil. Era hora de dejar de ser una esposa ingenua. Era hora de convertirse en detective de su propia vida. Hora tras hora, siguió los movimientos del dinero. Patrick era listo, pero incluso él dejaba huellas. Transferencias a cuentas en el extranjero, inversiones misteriosas, nuevas empresas registradas con nombres falsos. Y por todas partes, delgados hilos que llevaban a Fiona Blackwood y a su padre. El acuerdo del centro comercial era solo la punta del iceberg. Detrás había toda una red de fraudes financieros. El teléfono vibró. Un mensaje del detective Donovan. Encontré algo interesante sobre el padre de Fiona. ¿Podemos vernos mañana a las 10? Greta dijo que sí y continuó su búsqueda. Cada nuevo documento era como una puñalada. He aquí la factura de un collar de diamantes, un regalo para mi mujer, como decía el recibo. Solo que ella nunca lo había visto. Aquí hay una reserva de hotel en las Maldivas, la segunda luna de miel que supuestamente estaban planeando, con Fiona, no con ella. De repente, sus ojos se fijaron en algo extraño. Entre los extractos de la tarjeta de crédito había un pago por una clínica privada, la misma en la que ella y Patrick habían recibido tratamiento de fertilidad. Pero la fecha era de hacía 2 meses. Greta sintió un sudor frío en la frente. Rápidamente marcó el número de la clínica. Hola, me gustaría aclarar los detalles del pago. Por supuesto, por favor diga su nombre. Daniels. Patrick y Greta Daniels. Pausa. Pitidos del teclado. Sí, veo un pago del señor Daniels. Asesoramiento de embarazo y vitaminas prenatales. Greta cerró los ojos. Por supuesto, Fiona. La llevó a su clínica, a sus médicos. Utilizó su tarjeta de crédito conjunta para pagar los servicios de su amante embarazada. Colgó el teléfono y abrió la caja fuerte con los documentos. En una carpeta aparte estaban sus historiales médicos, años intentando tener un hijo, todos los procedimientos fallidos, todas las decepciones. El problema eres tú, dijo una vez Patrick tras otro fracaso. Tu cuerpo no quiere tener hijos. Y ahora resultaba que el problema no era ella. Nunca había sido ella. Fiona se había quedado embarazada tan fácilmente, tan rápido. Greta sacó su teléfono y llamó a su médico de cabecera. Dr. Phillips, soy Greta Daniels. Quisiera una copia de todas las pruebas de fertilidad que nos han hecho a mi marido y a mí. S.R.A. Daniels, tartamudeó el médico. Su marido me pidió que no hablara de esto con usted. ¿Me pidió que no hablara de qué? Otra pausa. Sus pruebas mostraron que él era el problema, no usted, pero insistió en que... Greta no le oyó continuar.
Sus oídos zumbaban, su visión nadaba. Todos estos años, él la había hecho sentir inferior, rota, pero la verdad, dio las gracias al médico mecánicamente y colgó el teléfono. Luego se acercó lentamente a la ventana. Afuera estaba oscureciendo. Patrick no tardaría en volver de otra reunión de negocios. Traería consigo el olor del perfume de Fiona, sus besos, su tacto. Greta sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir. Cada factura, cada transferencia, cada transacción sospechosa, todo lo que había encontrado ese día, y luego una lista de preguntas para el detective Donovan. Y para el abogado. El teléfono vibró. Patrick, llegaré tarde, no esperes la cena. Miró el mensaje y sonrió por primera vez ese día. Que se quedara hasta tarde, que piense que ella no sabe nada, que no sospecha nada, que piense que es estúpida, ingenua, ciega. Porque cuando la verdad salga a la luz, y lo hará, se dará cuenta de lo equivocado que estaba. Y ese error le costará todo. Greta encendió la lámpara de su escritorio y siguió trabajando. Le esperaba una larga noche, pero ahora tenía un propósito y un poder que ni siquiera sabía que tenía. En la oscuridad de la ventana empezó a llover, el tiempo perfecto para que los secretos salieran a la luz, para que la verdad por fin saliera a la luz. El despacho de Maurice Stein estaba situado en un antiguo edificio del centro de la ciudad. Enormes puertas de madera, pesadas cortinas, muebles antiguos, todo respiraba tradición y poder. Greta estaba sentada en un sillón de cuero, sosteniendo una carpeta con documentos que había recopilado durante la última semana. A su lado estaba el detective Donovan, que había insistido en asistir a la reunión. Maurice Stein era un hombre bajo de unos 60 años, de penetrantes ojos oscuros y pelo gris. Revisó los documentos lenta y metódicamente, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. «Todo esto es muy serio, señora Daniels», dijo finalmente, dejando a un lado la última hoja. «Su marido está llevando a cabo una operación de liquidación de activos a gran escala, y debo decir que lo está haciendo con bastante habilidad». «Pero es ilegal, ¿no?», preguntó Greta con las manos entrelazadas. «Claro que lo es». Stein se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Falsificar firmas, ocultar activos, utilizar testaferros, no es solo una violación de la confianza conyugal, es un delito. Se levantó y se acercó a la ventana. El problema es que su marido es un abogado con experiencia, sabe cómo ocultar los rastros, cómo sortear la ley, pero se volvió hacia Greta con una leve sonrisa. Cometió algunos errores graves. ¿Cuáles? Greta se adelantó. En primer lugar, te subestimó. Stein volvió a su escritorio y empezó a extender los documentos. Pensó que no te darías cuenta de que faltaba dinero, que no iniciarías una investigación. Ese fue su primer error. Señaló los extractos bancarios. El segundo error fue que se volvió descuidado, demasiado confiado en sí mismo. Fíjese en estas transacciones. Todas van a parar a empresas vinculadas al padre de su amante. Ni siquiera intentó ocultarlo. Donovan, que había permanecido en silencio, le entregó su expediente. Y hay algo más. Encontramos pruebas de que utilizó información privilegiada para realizar operaciones. Es un caso para la SEC. Stein asintió. Así es. Y este es su tercer y más grave error. Cruzó la línea que separa el derecho civil del penal. Se volvió hacia Greta. S.R.A. Daniels, lo que tenemos aquí no es solo material para un proceso de divorcio. Es la base de una investigación penal. Greta sintió que se le secaba la garganta. Lo que quiero decir es que tenemos un as en la manga. Stein se sentó a la mesa y cruzó las manos ante sí. Tu marido cree que controla la situación, que puede divorciarse fácilmente de ti, quedándose con todos tus bienes y empezar una nueva vida con su amante embarazada. Pero no ha tenido en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? Que su amante podría no ser tan fiel como él pensaba.
Donovan sacó otro sobre. Hablamos con Fiona Blackwood, o, mejor dicho, con su padre. Resulta que al señor Blackwood no le hace ninguna gracia que la utilicen para blanquear dinero. Greta miró del detective al abogado. Pero, ¿no es cómplice? Stein negó con la cabeza. Es un hombre de negocios en una situación difícil. Su marido le ofreció un buen trato, pero no le reveló todos los detalles. Ahora que el señor Blackwood se ha dado cuenta de que podría ser acusado de complicidad en un fraude financiero, está dispuesto a cooperar, terminó Donovan. Y su hija también. Greta sintió que la cabeza le daba vueltas. Fiona, ¿ella también? Es una chica lista, dijo Stein. Cuando le mostramos las pruebas de que su marido había llevado a cabo esquemas similares antes, con otros, digamos que se dio cuenta rápidamente de que era mejor estar del lado correcto de la ley. Sacó un nuevo documento de un cajón. Esta es una declaración jurada de la señorita Blackwood. Describe cómo su marido utilizó su posición en beneficio propio, cómo planeó privarla de su propiedad, cómo falsificó documentos. Greta cogió los papeles con manos temblorosas. La letra de Fiona era clara y segura. Lo describía todo. Cómo Patrick había planeado su encuentro, cómo le había prometido un futuro, cómo le había contado sus planes financieros. ¿Pero por qué?, preguntó Greta dejando el documento a un lado. ¿Por qué aceptó testificar contra él? Porque se dio cuenta de que ella era la siguiente víctima, contestó Donovan. Encontramos pruebas de que su marido ya había empezado a preparar un nuevo plan. ¿Sabe quién es Amanda Pierce? Greta negó con la cabeza. Una joven abogada del bufete de Boston. Patrick empezó a cartearse con ella hace 2 meses. Una correspondencia muy personal. Greta sintió que las náuseas le subían a la garganta. Incluso ahora, cuando Fiona estaba embarazada de él, ya estaba buscando a su próxima víctima. ¿Qué sugieres?, preguntó, intentando mantener la calma. Stein abrió su portátil. Tenemos varias opciones. La primera es que podemos presentar una demanda de divorcio exigiendo la división de bienes. Con las pruebas de su fraude, el tribunal estará de nuestro lado. Hizo una pausa. La segunda opción es entregar todo el material a la fiscalía. Esto significa una investigación penal y posible encarcelamiento de su marido. ¿Y la tercera?, preguntó Greta, intuyendo que había algo más. La tercera opción es que utilicemos todo esto como palanca de presión. Le obligamos a firmar un acuerdo de divorcio según nuestras condiciones. Él conserva su libertad y su licencia de abogado, pero te cede la mayor parte de sus bienes. Greta se levantó y se acercó a la ventana. En el piso de abajo, la gente se apresuraba a hacer sus cosas, ajena al drama que se estaba desarrollando en el despacho. ¿Qué me aconseja?, preguntó sin darse la vuelta. Depende de lo que quieras, respondió Stein. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Solo paz? Greta permaneció largo rato en silencio mirando la ciudad. Luego se dio la vuelta. Quiero que nunca más pueda hacerle eso a otra mujer. Stein asintió. Entonces tengo un plan, pero tienes que estar preparada para la guerra. No caerás sin luchar. Estoy preparada, dijo Greta, y por primera vez en días su voz no tembló. ¿Qué debo hacer? Durante las 2 horas siguientes discutieron la estrategia. Stein explicó los aspectos legales y Donovan añadió detalles de su investigación. Greta tomó notas, hizo preguntas y sugerencias. Estaba oscureciendo cuando salió de la oficina. En su teléfono había 3 llamadas perdidas de Patrick. Marcó su número. «Sí, cariño. ¿Dónde estás?», sonaba irritado. «Llegué a casa y no estabas». «Oh, estaba en la peluquería», mintió con facilidad. «Quería darte una sorpresa». Hizo una pausa. «Vale», dijo finalmente. «No tardes». Greta subió a un taxi y dio la dirección de su casa. En su bolso había una carpeta con documentos, copias de todo lo que habían hablado hoy. Los originales estaban con Stein, a buen recaudo en su caja fuerte. Le esperaba una noche difícil.
Tenía que volver a casa y fingir que no sabía nada. Preparar la cena, sonreír, escuchar sus mentiras sobre el trabajo. Pero ahora todo era diferente. Ahora tenía un plan. Y esta vez no sería la víctima. Esta vez sería la cazadora. El sábado comenzó como de costumbre, con el aroma del café recién hecho y el sonido de las noticias de la mañana en la televisión. Patrick estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando su correo electrónico en su tableta. Greta preparaba el desayuno como venía haciendo desde hacía 15 años. Desde fuera parecían un matrimonio normal y corriente, pero era solo una ilusión. Cada movimiento, cada palabra tenía ahora un doble significado. Greta lo sintió con especial intensidad tras la reunión de ayer con el abogado. Cada vez que miraba a su marido, le venían a la mente las palabras de Stein sobre el fraude financiero y la traición. ¿Tienes algo planeado para hoy?, preguntó Patrick sin levantar la vista de su tableta. Pensaba ir al supermercado, respondió Greta, colocando un plato de huevos revueltos frente a él. ¿Y tú? Tengo una reunión con un cliente. Es urgente. Un cliente. Ahora sabía lo que significaba. Fiona. O tal vez era la nueva Amanda de Boston. De repente sonó su teléfono. Un número desconocido. «¿Hola?», dijo Greta, saliendo de la cocina. «¿Señora Daniels?». La voz de la mujer sonaba tensa. Es Fiona Blackwood». Greta sintió que el corazón le daba un vuelco. Entró rápidamente en el dormitorio y cerró la puerta. «¿Por qué llamas?», preguntó en un susurro. «Necesito hablar contigo. En persona. Es muy importante». Greta miró hacia la puerta. El sonido del televisor y el repiqueteo de un tenedor sobre un plato procedían de la cocina. «Te estoy escuchando». «No, por teléfono no», le tembló la voz a Fiona. «¿Podemos vernos? ¿Dentro de una hora en el Blue Moon Café?». Greta dudó. Después de su conversación de ayer con Stein, sabía que Fiona había accedido a cooperar, pero aún así, «De acuerdo», dijo finalmente. «Dentro de una hora». Volvió a la cocina. Patrick seguía absorto en su tableta. Marta llamó. Greta mintió con facilidad. «¿Quiere que quedemos para tomar un café?». Murmuró él, sin levantar la vista. El Blue Moon Café estaba situado en un callejón tranquilo, no muy lejos del centro. Greta llegó pronto y eligió una mesa en un rincón con vistas despejadas a la entrada. Pidió un café y esperó, hurgando nerviosamente en su servilleta. Fiona apareció a la hora acordada. Parecía más joven en persona que en las fotos. Llevaba el pelo pelirrojo recogido en una sencilla coleta y un vestido holgado que no ocultaba su apenas visible embarazo. «Señora Daniels», dijo sentándose frente a mí, «gracias por acceder a reunirse conmigo». Greta la miró en silencio. A la mujer que le había arruinado la vida. La mujer que estaba embarazada de su marido. «Sé que ayer se reunió con el abogado Stein», continuó Fiona. «Y que sabes de mi testimonio. ¿Por qué querías verme?», preguntó Greta. Fiona respiró hondo. «Porque hay algo que no está en ese testimonio. Algo que solo yo sé». Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «¿Qué es?». La prueba de que Patrick llevaba mucho tiempo planeando todo esto. Mucho antes de conocerme. Greta abrió el sobre. Dentro había fotografías, cartas, impresiones de correos electrónicos. «Yo no fui la primera», dijo Fiona en voz baja. «Ni siquiera fui la segunda. Se aprovecha de abogados jóvenes y ambiciosos. Les promete una carrera, un futuro, y luego los utiliza para sus propios planes». Greta miró los documentos. Fotos de otras mujeres, jóvenes, hermosas, como Fiona. Cartas llenas de promesas y planes para el futuro, como las que había visto en su correspondencia con Fiona. «¿Por qué me enseñas esto?». Fiona se llevó la mano al estómago. «Porque no quiero que mi hijo tenga un padre así, y porque…» tartamudeó. «Porque no quiero ser cómplice de sus crímenes». «¿Sabías que estaba casado?»,
dijo Greta, con la voz más aguda de lo que pretendía. Sí, Fiona bajó la mirada. Pero él dijo que tú eres la razón por la que no tiene hijos, que eres fría, indiferente, que tu matrimonio solo existe sobre el papel. Greta sintió que volvía el viejo dolor. Todos esos años de acusaciones, indirectas, reproches ocultos. Y entonces descubrí la verdad, continuó Fiona, que era él quien era infértil, de que te había estado mintiendo todos estos años, y que yo solo era una pieza más en su juego. ¿A qué te refieres? Fiona sacó otro documento. Estos son los resultados de su último examen médico. Demuestran que sigue siendo estéril. Greta sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Pero su embarazo, el bebé no es suyo, dijo Fiona en voz baja. Yo estaba con otra persona, pero cuando descubrí que estaba embarazada, Patrick lo vio como una oportunidad. Dijo que encajaba perfectamente en su plan. Ella se secó una lágrima que había caído por su mejilla. Quería usar mi embarazo para destruirte de una vez, para que todos creyeran que tú eras el problema, no él. Y luego, planeó deshacerse de mí también. ¿Cómo? Obligándome a firmar unos papeles en los que renunciaba a mi derecho a su propiedad. Y luego, Fiona sacudió la cabeza. Encontré documentos en su ordenador. Estaba preparando el terreno para acusarme de malversar fondos de la empresa. Greta miró a la joven que tenía delante y sintió que su ira daba paso a otra cosa. ¿Compasión? ¿Comprensión? ¿Por qué has decidido contarme todo esto? Porque mereces saber la verdad, contestó Fiona. Y porque tengo miedo. Tengo miedo por mí y por mi hijo. Puso otro sobre la mesa. Aquí hay algo más. Pruebas de sus manejos fraudulentos con las cuentas de la empresa. Yo trabajé con esos documentos, así que conozco todos los detalles. Esto podría ayudarte. Greta cogió el sobre. ¿Qué hay de ti? ¿Y usted? Ya he pedido un traslado a otra oficina. Quiero empezar de cero, lejos de todo esto. De repente, el teléfono de Greta vibró. Un mensaje de Patrick. ¿Dónde estás? He intentado llamarte. Tengo que irme, dijo ella recogiendo sus papeles. ¿Señora Daniels? Fiona la miró a los ojos. Lo siento mucho, por todo. Greta dudó, luego asintió. Cuídese, y de su hijo. Salió del café y respiró aire fresco. En su bolso había documentos que podrían destruir a Patrick, pero ahora no pensaba en la venganza. Estaba pensando en todas esas mujeres de las fotografías, en Fiona, que también era una víctima, en las mentiras que envenenaban todo a su alrededor. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de Stein. Sí, te escucho, dijo. Señora Daniels, tenemos un problema. La voz del abogado sonaba tensa. Parece que su marido ha empezado a sospechar. Ha empezado a transferir dinero a cuentas nuevas. Greta apretó con más fuerza su bolsa de documentos. No se preocupe, tengo algo que le detendrá de una vez por todas. Subió a un taxi y dio la dirección de la oficina de Stein. Era hora de poner fin a todo esto. Era hora de asegurarse de que Patrick no volviera a arruinar la vida de nadie. Y entonces, por fin podría empezar su propia vida, libre de mentiras, libre de manipulación, libre de la culpa constante de algo que nunca fue su culpa. Había una batalla por delante, pero ahora sabía que no estaba sola en esta guerra, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. El despacho del abogado Stein parecía un cuartel militar. Sobre una gran mesa estaban expuestos los documentos que Fiona había traído, extractos bancarios e impresiones de correos electrónicos. Greta, Stein y el detective Donovan se inclinaban sobre ellos planeando su ataque. «Esto es impresionante», dijo Stein mientras examinaba las nuevas pruebas. Su marido creó todo un sistema de fraude, y Fiona era solo una parte del plan. Greta miró las fotos de las otras mujeres a las que Patrick había engañado antes que a Fiona. ¿Cómo pudo?
Tantas vidas destruidas. La gente así no piensa en los demás, respondió Donovan. Para ellos, todos los que les rodean no son más que una pieza en su juego. Stein cogió uno de los documentos. Pero ahora tenemos todo lo que necesitamos. Mira esto. Transfería dinero a través de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, un esquema clásico de blanqueo de dinero. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Greta. Significa que podemos hacer algo más que pedir el divorcio y la división de bienes. Se ajustó las gafas el abogado. Podemos empujarle contra la pared, pero tenemos que actuar con rapidez. Pulsó un botón de su teléfono. Jane, por favor, trae los documentos sobre la congelación de las cuentas. La secretaria trajo una nueva carpeta de documentos. Esto es lo que vamos a hacer. Stein colocó los papeles delante de Greta. Vamos a presentar una petición para congelar todas las cuentas y bienes comunes. Este es un procedimiento estándar en un divorcio, pero en combinación con pruebas de fraude financiero nos dará una seria ventaja. Puede que tenga tiempo de retirar el dinero, dijo Donovan. Quizá, convino Stein, pero no todo. E incluso lo que consiga retirar, podremos rastrearlo hasta los documentos de Fiona. Se volvió hacia Greta. ¿Estás lista para empezar? Ella miró el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Se suponía que Patrick estaba en una reunión de negocios, pero ella sabía que en realidad estaba en su despacho, intentando salvar lo que aún era salvable. Sí, dijo con firmeza. Estoy preparada. Las horas siguientes pasaron volando. Archivaron documentos, hicieron llamadas, enviaron cartas. Stein utilizó todos sus contactos para acelerar el proceso. Ya está hecho, dijo finalmente, colgando el teléfono. La orden judicial de bloqueo de las cuentas le sería notificada mañana por la mañana. De repente, sonó el teléfono de Greta. Era Patrick. No contestes, le dijo Stein, que piense que no sospechas nada. Pero el teléfono siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Algo va mal, dijo Donovan mirando la pantalla de su portátil. Está intentando transferir grandes sumas de dinero de vuestras cuentas conjuntas. ¿Sospechaba algo? Greta sintió que su corazón empezaba a acelerarse. Tal vez alguien le avisó. Stein marcó rápidamente un número. ¿Hola? Sí, es urgente. Necesito acelerar el proceso de congelación de las cuentas. Sí, enseguida. Mientras hablaba por teléfono, Donovan siguió vigilando el movimiento de fondos. Está intentando transferir dinero a través de empresas offshore, dijo el detective. Pero podemos rastrearlo gracias a los documentos de Fiona. Greta miró la pantalla, donde los números cambiaban a una velocidad de locos. Toda su vida juntos, todos sus ahorros, se estaban convirtiendo en una serie de transacciones bancarias. «¡Está hecho!», exclamó Stein colgando el teléfono. «Las cuentas están congeladas. No podría retirar nada». En ese momento, el teléfono de Greta volvió a sonar. Esta vez era un mensaje. «¿Qué has hecho? Llámame inmediatamente». «Creo que lo ha entendido», dijo, mostrando el mensaje a su abogado. «Lo más importante ahora es no ceder a las provocaciones», respondió Stein. «Intentará presionarte, manipularte, pero recuerda, ahora tenemos todas las cartas». Como para confirmar sus palabras, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Patrick. «Si crees que puedes destruirme, estás muy equivocado. Sé lo de tus reuniones con el abogado. Déjalo ya o lo lamentarás». Greta sintió que le temblaban las manos, pero su voz era firme. «¿Y ahora qué?». «Ahora esperamos su próximo movimiento», respondió Stein. «Intentará intimidarte y luego te ofrecerá un trato, pero no transigiremos. ¿Y si intenta hacer algo?», preguntó Greta. «Puedes ver el tono de su escritura. Por eso no vendrás a casa esta noche», dijo Donovan. «Ya te he reservado una habitación de hotel, con otro nombre, pero mis cosas...». «Hice que mis hombres recogieran todo lo que necesitas de tu casa mientras Patrick estaba en la oficina», respondió el detective. «Están esperando en el hotel». Greta asintió,
sintiéndose agradecida por su previsión. De repente, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Patrick estaba en el umbral, con el rostro distorsionado por la ira. «Tú», señaló a Greta con el dedo. «¿Cómo pudiste?» Stein se interpuso al instante entre ellos. «Señor Daniels, le recomiendo que abandone mi despacho inmediatamente. Cualquier comunicación con su esposa a partir de ahora debe ser a través de sus abogados». ¿Abogados? Patrick se rió, pero su risa no era divertida. ¿De verdad crees que puedes competir conmigo, viejo? Conozco todas las lagunas legales, todos tus fraudes financieros, le interrumpió Stein, todos los documentos falsificados, todos los planes de blanqueo de dinero. Patrick se paralizó. Su rostro palideció notablemente. No sé de qué me está hablando. Stein cogió uno de los documentos de la mesa. ¿Podemos hablar de las empresas de las Islas Caimán o de cómo utilizó su cargo oficial en beneficio propio? Eso es difamación, espetó Patrick. Te voy a demandar por... ¿Por qué? Greta habló ahora, poniéndose de pie. ¿Por revelar la verdad? ¿Por haberme engañado todos estos años? ¿Por utilizar a otras mujeres para tus planes? Patrick la miró con odio. No puedes demostrar nada. Ya lo he hecho. Señaló con la cabeza los documentos que había sobre la mesa. Tu último error, cariño. Has subestimado a Fiona. Al oír ese nombre, Patrick se estremeció. ¿Qué te ha contado? Todo, respondió Donovan descolgando el teléfono. Y no cualquier cosa. Tenemos pruebas. Todas sus cartas, todos sus documentos financieros y, lo más interesante, los resultados de tus pruebas médicas. Patrick se tambaleó y se agarró a la jamba de la puerta. Es un farol. ¿En serio? Stein abrió la carpeta. ¿Quieres oír hablar de cómo mentiste a tu mujer durante años sobre su infertilidad, sabiendo que eras tú el que tenía el problema? ¿O de cómo planeó aprovecharse del embarazo de Fiona, sabiendo que el niño no era suyo? Ya basta, gritó Patrick. No voy a escuchar esto. Tendrás que hacerlo, dijo Greta con calma, porque mañana estará todo en el expediente de divorcio y pasado mañana en la mesa del fiscal. Patrick la miró largamente. No te atreverías, destruirías mi carrera. Tú misma la destruiste, replicó ella. Cuando decidiste que podías jugar con la vida de los demás. Se acercó más. Ahora sal de esta oficina y ni siquiera intentes ponerte en contacto conmigo. Toda comunicación es solo a través de abogados. Patrick se quedó mirándola un momento más. Luego se giró bruscamente y salió dando un portazo. El despacho quedó en silencio. Greta sintió que las piernas le fallaban y se hundió pesadamente en la silla. «Lo has hecho bien», dijo Stein con respeto. «No ha sido fácil. ¿Y ahora qué?», preguntó cansada. «Ahora empieza la verdadera batalla», respondió el abogado. «Lo intentará todo para salvarse. Amenazará, chantajeará, ofrecerá tratos. Pero, ¿estamos preparados?». Greta miró la pila de documentos que había sobre la mesa. «Más que preparados», asintió Donovan. «Tenemos todo lo que necesitamos no solo para ganar el caso de divorcio, sino también para llevarlo ante la justicia». Greta respiró hondo. Sentía una extraña mezcla de emociones. Cansada, asustada, aliviada y libre. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre. «Vamos al hotel», dijo Donovan. «Necesitas descansar. Mañana va a ser un día duro». Ella asintió y empezó a recoger sus cosas. Había algunas llamadas perdidas más de Patrick en su teléfono, pero ni siquiera las miró. La guerra había comenzado, y esta vez estaba dispuesta a ganarla. La mañana en la habitación del hotel comenzó con una llamada del abogado de Stein. Greta acababa de terminar su primer desayuno tranquilo en días cuando el teléfono cobró vida. «Ha recibido la notificación oficial», dijo Stein sin preámbulos, «y ya se ha puesto en contacto con su abogado. Quieren una reunión urgente». Greta sintió que todo su cuerpo se tensaba. «¿Cuándo?» «Dentro de 2 horas, en mi despacho». «¿Está preparada?»
Se miró en el espejo. Incluso después de todo lo que había pasado, parecía tranquila y serena. Se acabaron el miedo y la incertidumbre. Sí, estoy preparada. Patrick y su abogado, un hombre alto y delgado de rasgos afilados, ya esperaban en el despacho de Stein. Greta lo reconoció. Richard Houck, uno de los abogados de divorcios más caros de la ciudad. Señora Daniels. Houck se levantó e hizo una leve reverencia. Señor Stein, gracias por aceptar esta reunión. Patrick estaba sentado en silencio, sin mirar en su dirección. Su traje, normalmente inmaculado, estaba ligeramente arrugado y tenía barba en las mejillas. Obviamente, no había tenido una noche fácil. Vayamos al grano, dijo Stein, sentándose a la mesa. Tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrar el fraude financiero de su cliente, señor Houck, documentos falsificados, transferencias ilegales de dinero, abuso de poder. Todos son calumnias, interrumpió Patrick, pero Houck levantó una mano en señal de advertencia. Mi cliente está dispuesto a discutir los términos de un acuerdo, dijo con calma. Ofrecemos un generoso acuerdo económico. Sacó un documento de su maletín y lo puso sobre la mesa. $3 millones, continuó. Más una casa en el lago y la mitad de las acciones de la empresa. Greta cogió el documento, pero ni siquiera lo miró. En cambio, miró directamente a Patrick. ¿De verdad crees que puedes pagarme? ¿Qué quieres? Él finalmente la miró. ¿El dinero? ¿Las casas? Di tu precio. ¿Precio? Greta rió, una risa que sonó amarga incluso a sus propios oídos. ¿Qué precio puedes ofrecer por 15 años de mentiras? ¿Por todas las noches que lloré pensando que no podría darte un hijo? ¿Por todas las mujeres cuyas vidas has arruinado? Sacó una carpeta del bolso y la arrojó sobre la mesa. Mira, míralas a todas y cada una de ellas engañaste, utilizaste y tiraste. Las fotos esparcidas por la mesa, los rostros de las mujeres que Patrick había utilizado en sus planes, jóvenes, crédulas, parecidas entre sí. Houck intentó coger las fotos, pero Greta le detuvo. No, déjale mirar, que vea que lo sabemos todo. Esto no prueba nada, dijo Patrick, pero le temblaba la voz. Greta sacó otro documento. ¿Y los resultados de tus pruebas médicas? Los que demuestran que sabías que eras estéril todos estos años, que me hiciste sentir inferior por saber la verdad. Patrick palideció. ¿De dónde has sacado eso? No importa, respondió Stein en su lugar. Lo que importa es que todos estos documentos se presentarán ante el tribunal, junto con las pruebas de tu fraude financiero. No puedes, susurró Patrick. Destruiría mi carrera. ¿Tu carrera? Greta se adelantó. ¿Y las carreras de las mujeres que has utilizado? ¿Y la de Fiona, a la que pensabas inculpar? Patrick se estremeció al mencionar el nombre de Fiona. ¿Ella estaba involucrada en esto? Ella nos lo contó todo, dijo Greta. Sobre tus planes de aprovecharte de su embarazo, sabiendo que el niño no era tuyo. Sobre cómo estabas preparando el papeleo para acusarla de malversación. Houck hojeó rápidamente los papeles, con un rostro cada vez más sombrío. Señor Daniels, ¿por qué no me habló de esto? Porque está acostumbrado a tener el control, respondió Greta. A mentir, a manipular, a utilizar a la gente. Pero ahora se acabó. Sacó otro documento. Esto es una demanda de divorcio, pero no solo eso. También vamos a iniciar una investigación penal sobre todas sus transacciones financieras. Patrick se agarró la cabeza. No puedes hacer esto. Lo destruirás todo. No, dijo Greta con firmeza. Tú mismo lo destruiste todo, cuando decidiste que podías jugar con la vida de los demás. Se volvió hacia Houck. Tienes una hora para leer todos los documentos. Después los llevaremos a los tribunales. Esto es chantaje, siseó Patrick. Es justicia, replicó Greta poniéndose en pie. Algo que hace tiempo que has olvidado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y una cosa más, Patrick. Sé lo de Amanda Pierce en Boston.
Tu nuevo objetivo. Ya le he enviado copias de todos los documentos, para que sepa con quién está tratando. Patrick salió furioso. No tenías derecho. Lo hizo. Le miró directamente a los ojos. Porque alguien tenía que detenerte. Salió del despacho dejando a Patrick y a su abogado lidiando con la montaña de pruebas de sus crímenes. El detective Donovan la esperaba en el pasillo. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Mejor de lo que esperaba, respondió Greta. Se derrumbó cuando se dio cuenta de que lo sabíamos todo. ¿Y ahora? Ahora empieza la verdadera batalla, respiró hondo. Luchará. Intentará negarlo todo, destruir las pruebas. Pero tenemos copias de todo, le recordó Donovan. ¿Y el testimonio de Fiona? Greta asintió. Sí. Y lo que es más importante, tenemos la verdad. Salieron del edificio a la soleada calle. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba fuera de la oficina. «Sabes», dijo Greta, entrecerrando los ojos contra el sol, «toda mi vida he tenido miedo. Tenía miedo de no ser lo bastante buena, lo bastante guapa, lo bastante joven. Me hizo creer que había algo malo en mí». Se volvió hacia el detective. «Y ahora me doy cuenta de que el problema siempre estuvo en él. Sus mentiras, sus manipulaciones, su codicia. Eres más fuerte de lo que crees», dijo Donovan. «Sí», convino Greta. Y había llegado el momento de demostrárselo al mundo. El teléfono vibró. Un mensaje de Stein. «Hawk está pidiendo otra reunión. Parece que están listos para unas conversaciones serias». Greta sonrió. «Que pregunten. Ahora nosotros dictamos las condiciones». Subió a un taxi y dio la dirección del hotel. Le esperaban días duros, vistas en el juzgado, declaraciones, batallas por cada documento y cada prueba. Pero por primera vez en años se sintió viva. La guerra estaba declarada, y esta vez pretendía ganarla, no por venganza, sino por justicia, por el bien de todas las mujeres de las fotografías, y por su propio bien, el de la niña que llevaba dentro y que durante tanto tiempo había creído que le pasaba algo. Es hora de decirle al mundo la verdad, y que Patrick intentara detenerla. Ahora conocía su poder y no tenía miedo de usarlo. 3 meses, 90 días de audiencias judiciales, testimonios de testigos, interminables papeles y documentos. Greta estaba sentada en la sala del tribunal, escuchando al juez leer la decisión final. Cada palabra resonaba en su cabeza como un martillazo. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas, dada la naturaleza sistemática de las irregularidades financieras, basándose en el testimonio de las víctimas, Patrick se sentó al otro lado del pasillo, pálido y agotado. No había rastro de su antigua confianza en sí mismo. Richard Hawk estaba sentado a su lado, pero ni el mejor abogado de la ciudad podía salvar lo que ya no tenía salvación. El tribunal ordena. Greta sintió que Stein le apretaba la mano. Durante 3 meses había sido algo más que su abogado. Se había convertido en su defensor, su mentor, a veces incluso su amigo. Reconocer el divorcio como hecho consumado. Todos los bienes adquiridos conjuntamente. Compensación por daños no pecuniarios. Los números bailaban ante mis ojos. Millones de dólares, casas, acciones de empresas. Todo lo que Patrick había intentado ocultar volvía ahora para atormentarla. Pero no era la lista de bienes materiales lo más importante. Enviar el expediente a la fiscalía para una investigación más profunda de delitos financieros. Ahí estaba. Lo que Patrick más temía. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido a lo largo de los años, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Cuando el juez terminó de leer, la sala se quedó en silencio. Greta se levantó lentamente recogiendo sus cosas. Por el rabillo del ojo, vio a Patrick discutiendo acaloradamente con Hawk. «Enhorabuena», dijo Stein en voz baja. «Habéis ganado, pero no ha sido solo una victoria. Ha sido una liberación».
El detective Donovan la esperaba en la sala. ¿Cómo ha ido?, le preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de su cara. Se acabó, respondió Greta. Por fin ha terminado. No del todo, dijo el detective. Mañana comienza una nueva investigación. La fiscalía está esperando el expediente. Greta asintió. Sabía que no era el final, sino solo el principio de una nueva etapa, pero ya no era su lucha. Señora Daniels. La voz de Patrick llegó desde detrás de ella. Se giró lentamente. Estaba de pie, con unos papeles en la mano. Ahora solo soy Greta, dijo con calma. Ya no soy la SRA, Daniels. ¿Podemos hablar? Dio un paso adelante, pero Donovan se interpuso entre ellos. Toda comunicación es a través de abogados, le recordó el detective. ¡Al diablo con los abogados!, gritó Patrick. Greta, no puedes hacerme esto. Todo lo que hice era mentira, terminó ella por él. Cada palabra, cada promesa, cada juramento. 15 años de mentiras. Te quería, dijo en voz baja. Greta negó con la cabeza. No, Patrick, solo te querías a ti mismo. Siempre te has querido solo a ti mismo. Se dio la vuelta para irse, pero él la agarró del brazo. Espera. Sé lo de la fiscalía. Sobre la investigación, puedes detenerla. Si retiras tu testimonio, ¿estás intentando manipularme otra vez? Ella apartó su mano. Ya no funciona, Patrick. Y no se trata de mi testimonio. Está Fiona, están otras mujeres, están todos esos documentos. Fiona. Sonrió amargamente. Ella también me traicionó. No. Greta le miró a los ojos. Dejó de creerle. Y yo también. En ese momento la puerta del tribunal se abrió y Fiona entró en la sala. Su embarazo ya era visible bajo su holgado vestido. Saludó a Greta con la cabeza y pasó junto a Patrick sin mirar siquiera en su dirección. Se acabó, dijo Greta. Acéptalo. Caminó por el pasillo, sintiendo sus ojos sobre ella. Pero por primera vez en muchos años, esta mirada no tenía poder sobre ella. Fuera brillaba el sol. Greta respiró aire fresco y miró el reloj. En media hora tenía una cita con un agente inmobiliario. Había decidido vender su antigua casa y comprar algo nuevo, algo completamente suyo. ¿Necesitas que te lleve?, preguntó Donovan. No, gracias. Quiero caminar. Caminó por las calles de la ciudad que de repente le parecieron nuevas y desconocidas. O se había vuelto diferente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marta. He visto las noticias. Lo has hecho muy bien. ¿Quedamos esta noche para celebrarlo? Greta sonrió y dijo que sí. Luego abrió las noticias. Su divorcio ya se había convertido en la noticia principal del día. Famosa abogada acusada de fraude financiero, el divorcio más escandaloso del año, revelados los secretos de un bufete de abogados. Otro mensaje, esta vez de Fiona. Gracias por todo, buena suerte. Greta se detuvo fuera de la cafetería, la misma donde todo comenzó, donde vio por primera vez a Patrick y Fiona. Parecía como si estuviera en otra vida. Entró y pidió un café. Se sentó en la misma mesa junto a la ventana donde una vez había esperado a Marta. Aquí tiene su café, dijo la camarera, dejando la taza en el suelo. Gracias, sonrió Greta. ¿Y sabe qué? Añada más tarta. Hoy es un día especial. Sacó un cuaderno del bolso, el mismo que había utilizado durante meses para reunir pruebas contra Patrick. Ahora sus páginas estaban llenas de otros planes. Una casa nueva, tal vez su propio negocio, viajar con lo que siempre había soñado pero que había pospuesto porque Patrick estaba demasiado ocupado. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Stein. El fiscal quiere que nos veamos mañana a las 10 o'clock. ¿Estás preparada? Sí, respondió ella. Más que preparada. Terminó su café y salió. El sol seguía brillando con fuerza, pero ahora sus rayos calentaban más que cegaban. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin manipulaciones,
sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Greta avanzaba, y cada paso que daba la alejaba más del pasado, de la mujer que había sido, asustada, insegura, dependiente de la aprobación de un hombre que nunca la había apreciado. La libertad tiene un precio, pensó, pero ahora sabía que valía la pena. Aquella noche, sentada con Marta en su restaurante favorito, Greta se permitió por fin relajarse. Por una nueva vida, Marta levantó su copa. Por la verdad, respondió Greta, y por la fuerza para decirla. Bebieron y Greta sintió que los últimos vestigios de tensión abandonaban su cuerpo. Todo había terminado. No solo había ganado un juicio, sino que había recuperado su vida. Y en algún lugar de la ciudad, Patrick estaba sentado en su casa vacía, mirando la citación de la fiscalía y dándose cuenta de que su mundo perfectamente construido se desmoronaba. Y esta vez, ninguna cantidad de dinero o contactos podría salvarlo, porque la verdad, por mucho que se oculte, siempre sale a la superficie, y cuando lo hace, nada puede volver a ser lo mismo. Greta sonrió mientras miraba por la ventana del restaurante el atardecer de la ciudad. Mañana será un nuevo día. Y por primera vez en muchos años lo afrontaría sin miedo, sin dudas, sin la sombra del pasado a sus espaldas. Era libre, y era la victoria más dulce de todas. Greta regresó a casa por la noche y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su apartamento era acogedor. Ya no era un lugar donde esperar a su marido, ya no era un refugio temporal. Era su casa. Se quitó los zapatos, encendió la luz tenue y se asomó a la ventana. La ciudad vivía su propia vida nocturna. Coches que circulaban a raudales, luces de neón, transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas. Pero esta vez no se sintió sola en medio del tráfico. Al contrario, se sintió parte del mundo al que había regresado tras años de vivir a la sombra de las ambiciones ajenas. El teléfono volvió a encenderse. Un mensaje de Stein. Todo irá bien mañana. Duerme bien. Greta sonrió. Sí, todo irá bien mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. Se desnudó, se puso su albornoz favorito y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de vino, se sentó en el sofá y abrió su cuaderno. Por primera vez en todos estos meses, podía escribir en él no sobre el miedo, no sobre planes de venganza o defensa. Podía escribir sobre el futuro. Lista de deseos para el año que viene. Viajar a Italia, Florencia, Roma, Venecia. Comprar una casa junto al mar. Aprender a pintar. Siempre he soñado con ello, pero no había tiempo. Abrir mi propia asesoría jurídica. Confiar en ti misma. Releyó estas líneas y sintió que su corazón se llenaba de calor. Eso era lo que quería, no lo que Patrick esperaba que hiciera, no lo que era Bee o Una Shaw, sino lo que realmente la hacía feliz. Entonces apagó la luz y se acostó. El sueño llegó rápidamente, sin las noches de insomnio habituales, sin pensamientos pesados. Por fin pudo descansar. Por la mañana se despertó fácilmente, sin ansiedad. Después de vestirse, preparó café, hizo algunas llamadas y salió del apartamento. Le esperaba un día importante, una reunión en la fiscalía, pero esta vez no tenía miedo. De camino, paró en la misma cafetería, pidió otra comida para llevar y volvió a sentarse en la mesa de siempre. Pero esta vez, sus pensamientos no estaban llenos de dolor. Pensaba en el futuro. De repente, alguien se detuvo junto a su mesa. Greta levantó la vista. Era Stein. «Buenos días, Greta. Veo que estás de buen humor», dijo sonriendo. «Es la primera vez que estoy de buen humor desde hace mucho tiempo. Ha sido tu victoria, Greta, no la mía. Solo te he ayudado a ver lo fuerte que eres». Greta miró pensativa su taza. Por primera vez en años, no solo se sentía aliviada, sino verdaderamente libre. «Entonces brindemos por eso», sugirió. «Con mucho gusto», respondió, levantando su copa. «Por un nuevo capítulo de su vida».